¿Qué es esto de universidades por todos lados? El gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos. Universidades por todos lados. Necesita bastones largos. Poblado de universidades públicas. Y allí el sueño de mi hijo el doctor empezó a ser posible. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Ideas cortas. ¿Cuánto pesa la universidad pública para que la movilidad social ascendente se concrete? Permitir que el pueblo ingresara a la universidad. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. La universidad se llenó de hijos de obreros. Tiene que caer en la escuela pública. 5 premios Nobel cayeron en esa desgracia. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Que las universidades sean un centro de educación y de debate. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Esa universidad se extendió en toda la Argentina. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Universidades por todos lados. El programa de CONADU. Somos la Universidad Pública. Lunes a las 19 en Caput. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Bueno, aquí estamos reencontrándonos como cada semana a las 7 de la tarde en radiocaput.com con mi compañero Pablo Macía. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Virginia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Aquí empezando un nuevo programa, bueno, donde vamos a repasar toda la realidad nacional y universitaria y también la coyuntura política y social, que no nos deja al margen más estando en campaña. Pero bueno, ya se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, nos pueden enviar mensajes, audios. El número telefónico es 11 70 27 75 43. Lo repetimos, 11 70 27 75 43. Y por supuesto vamos a estar con entrevistas y el recorrido por todas las universidades de nuestro país en este programa que es Universidades por todos lados, el programa radial de la CONADU. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, lo pueden hacer a través de Facebook, nos buscan como CONADU, y en Instagram o en Twitter como @prensaconadu. Estamos presentes en este programa, Pablo Macía, secretario de Prensa y Comunicación de CONADU, quien les habla Virginia Ozán, Luis Javier en la operación técnica, como siempre, el saludo para él, y en la producción de este programa, Elizabeth Vega Grón, directora de Prensa y Comunicación de CONADU, y Javier Moscoso, como parte del equipo de prensa, que trabajan realmente arduamente para la producción de este programa. No nos vamos a olvidar, por supuesto, de las colaboraciones de todas las semanas de Gabriela de Michelis. Así que bueno, hecha, Pablo, la presentación, vamos a meternos con la coyuntura nacional, con la coyuntura política y social, con lo que está pasando aquí en nuestro país. Ayer fue 17 de octubre y bueno, hubo una gran convocatoria a la plaza, no solamente de las organizaciones, sino del propio presidente. Y efectivamente, ayer hubo una gran convocatoria organizada por distintos organizaciones de la ciudadanía, las madres, y hoy también hubo lo propio con el movimiento sindical, 2 movilizaciones multitudinarias recordando lo que es el 17 de octubre, que es el acontecimiento más importante del siglo XX y que formó y forjó lo que es la identidad peronista nacional popular, ¿no? Bueno, para recordar esto que acabas de decir, tan
esta definición tan concreta que acabas de decir. Vamos a escuchar un audio de Eva Perón en lo que fue su último 17 de octubre. Vamos. Es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descansados. Yo no podré faltar nunca a esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de viniese, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa si para salvarla tengo que dejar girones tendida en mi camino. Tenía que venir para agradecerles el que hayan dedicado los trabajadores y la Confederación General del Trabajo a esta humilde mujer este glorioso día. Y tenía que venir para decirles que es necesario mantener, como dijo el general, bien alerta la guardia en todos los puestos de nuestra lucha. No ha pasado el peligro. Los enemigos del pueblo, de Perón y de la patria moderna. Es necesario que cada uno de los trabajadores argentinos vigile y que no duerma, porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición y a veces se esconden detrás de una sonrisa o de una mano tendida. Y tenía que venir para darle las gracias a todos ustedes, mis queridos descansados, de todos los rincones de la patria. Que vengan ahora los enemigos del pueblo, de Perón y de la patria. Nunca les tuve miedo, porque yo siempre creí en el pueblo. Siempre creí en mis queridos descansados, porque yo nunca me olvidé que sin ellos el 17 de octubre sería fecha de dolor y de amargura, porque estaba destinada a ser día de ignominia y de traición, pero el valor de este pueblo lo convirtió en un día de gloria y de felicidad. Conmovedoras las palabras de Evita, recordando lo que fue, como decíamos, ¿no?, este acontecimiento tan importante. Recordemos que Perón estaba preso por el gobierno militar de esa época y fueron los trabajadores quienes, movilizándose, lograron su libertad y la reivindicación tan importante para todo el pueblo trabajador de la acción que él había llevado. Y Evita fue la continuidad de eso, del amor por los trabajadores, por el pueblo, y la articulación constante con los reclamos de los trabajadores, ¿no? Por eso también lo de ayer fue tan importante, luego de 2 años prácticamente de no poder movilizarse, ¿no? Recordemos que el año pasado se intentó desarrollar un 17 de octubre virtual y que, tuvo tanta participación por las redes que bueno, colapsó el sistema, ¿no? Entonces, la verdad que hoy y ayer poder haberlo hecho presencialmente es una cosa importantísima, y como dice también Eva en el discurso, ¿no? Es importante reflotar y desmitificar un montón de cuestiones con respecto al peronismo, al 17 de octubre. La semana pasada se cumplieron un aniversario del pintor Antonio Berni, y él pintó un cuadro que se llama Desocupación, donde refleja la tristeza del pueblo trabajador, y es de 1934, es de antes del peronismo, ¿no? Y después resulta que nos vienen a decir que el problema de la Argentina
es el peronismo, cuando en realidad fue al revés. A partir del peronismo se desarrolló la industria, se desarrolló la justicia social y se desarrolló la clase media, ¿no? Una clase media que muchas veces es reticente en parte al peronismo por el dispositivo cultural que tenemos en nuestro país, que plantea que ser trabajador, que ser parte del campo popular, que querer la patria es algo malo muchas veces, ¿no? Y que sería mejor mirar hacia otras latitudes como Europa, ¿no? Como pedirle perdón al rey, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Es todo Lo de ayer fue muy importante y lo de hoy también, quiero rescatar también lo de hoy, una movilización de los trabajadores muy, muy masiva, y rescatar ese movimiento, esos días, ¿no? Ese día de la lealtad para nosotros, pero también dar la discusión para el resto de la ciudadanía y de la población, que muchas veces está influida por esta idea de que el peronismo es un movimiento, como dicen ellos, ¿no? Populista, como si la palabra populista que remite a pueblo, ¿no? fuera claro, como si fuera algo malo, ¿no? Claro. Una palabra que remite al pueblo, ¿no? Yo siempre digo, ningún estadounidense se sentiría avergonzado por decir el pueblo norteamericano o el pueblo americano, como ellos dicen, o un alemán, el pueblo alemán, y resulta que acá en nuestro país, muchas veces cuando los que reivindicamos al pueblo argentino, nos quieren hacer creer como que eso está mal y que es algo por lo cual deberíamos avergonzarnos, ¿no? Al revés, totalmente. Y las movilizaciones, las grandes movilizaciones que hacemos cuando nos encontramos y todo, demuestran que va por ese lado, ¿no? Totalmente. Bueno, ayer, por supuesto, estaban presentes algunas autoridades del ámbito nacional, del Estado Nacional y sindicales. Estaba, por supuesto, el compañero Hugo Yasky, a quien vamos a escucharlo, si te parece, Pablo. Vamos a escucharlo. Para nosotros es un día, te diría, histórico, porque no solamente salimos de la pandemia, salimos de casi 2 años de inmovilidad, recuperamos la calle, y recuperar la calle es recuperar la fe en que podemos ganar y torcer esta historia. El pueblo movilizado tiene por delante en estos 2 años un papel fundamental. Lo dijo Eve, vamos a estar en la calle y vamos a darle al gobierno la posibilidad de una inmensa movilización cada vez que haya que torcerle el brazo a los poderosos de este país. Bueno, la palabra de Hugo Yasky durante la marcha del día de ayer, que como decíamos, bueno, los medios de comunicación se encargaron también este trabajo arduo que tienen los medios de comunicación. Qué cansancio, digo yo, ¿no? Porque debe ser agotador todo el tiempo pelear contra una cosa que nunca va a dejar de ser, ¿no? Ayer también todos los medios, hasta hoy, criticando la actitud de la gente, la movilización a la plaza, bueno, lo de siempre. Y la palabra de Hugo Yasky, Pablo. Sí, efectivamente, lo que decía Hugo Yasky ahí, ¿no? El desafío que tenemos por delante de contener lo que es el accionar de algunos sectores privilegiados de nuestro país, ¿no? Los poderosos que, desde distintos ámbitos, ¿no? Como decías vos, desde lo mediático, no se cansan porque también tienen herramientas, tienen gente paga atrás, ¿no? Para que todo el día esté esmerilando de alguna manera estos procesos populares que estamos viviendo. Por ejemplo, como vos decías, la gran movilización multitudinaria, movilización de ayer, quisieron apañarla por un hecho vinculado al supuesto monumento, que en realidad son el homenaje que se le hizo a las víctimas del COVID,
que en esta movilización masiva no se hizo nada con ese monumento, simplemente hubo 2 personas que le retiraron algunas consignas que tenía ese monumento en contra del gobierno nacional, pero digamos, es gracioso cómo quieren hacer de eso un pandemonio cuando en realidad lo importante es la gran movilización que hubo ayer y que, como decíamos, hubo hoy, ¿no? Y lo otro que también dice Hugo Yasky, y tiene que ver con estos sectores privilegiados, es cómo nos organizamos en función de los grupos económicos de nuestro país. Lo tenemos a Galazo, ¿puede ser? Sí, estamos en comunicación con Norberto Galazo y es por supuesto para nosotros un placer atenderlo nuevamente aquí en el programa de CONADU. Norberto, bienvenido y muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, con Pablo Macía, mi compañero aquí en la conducción, lo saludamos y queremos charlar con usted la significación de la marcha del día de ayer, la movilización de la gente. Para empezar, bueno, después de 1 año y medio de pandemia, ¿no? Donde no se pudo realizar, por lo menos el año pasado, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, especialmente porque, bueno, hemos visto obligados a enclaustrarnos por la pandemia, y ahora esta explosión de 2 días de presencia popular que rememora el 17 de octubre significa, digamos así, una renovación de la esperanza de que retomemos un ritmo importante de avance en las transformaciones que hay que realizar. ¿Qué tal, Norberto? Preguntarte justamente por eso, ¿no? La importancia de la movilización de la ciudadanía y del movimiento obrero en función de meter o de frenar ciertos embates de los grupos económicos, ¿no? Que, por ejemplo, atacan con cuestiones como los aumentos de precios desmedidos, los formadores de precios y estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles te parecen que son las tareas que tiene el campo popular por delante en esta coyuntura que estamos viviendo, y a partir de la posibilidad de empezar a poder salir a las calles, ¿no? Que es algo que nos fortalece? Yo creo que se dan conjuntamente dos situaciones. La designación de Feletti y su planteo de congelamiento de precios, llevar adelante una política que contenga este desborde de los precios, es muy importante. Eso conjuntamente con la presencia popular, que es fundamental para el movimiento nacional. Hemos perdido la calle porque bueno, había que cumplir las disposiciones del gobierno de la cuarentena, mientras la derecha hacía cualquier barbaridades y se reunía primera vez en las calles y tenía cierta presencia. Creo que este es un punto de cambio, de transformación. Norberto, te quería consultar también con respecto a algunas acciones, ¿no? Que remiten al peronismo como histórico y cómo podrían darse en el presente, ¿no? Porque digo, está el antecedente de la ley de abastecimiento por estas coyunturas, digamos, donde los grupos de poder presionan al pueblo, o algunas otras series de desafíos que tenemos por delante, ¿no? La identidades financieras, el IAP, y bueno, un montón de cuestiones que en la historia se dieron y que hoy parecen a veces más complicadas, pero me parece que ese es el camino de alguna u otra manera, ¿no? No sé qué opinas. Sí, no hay otro camino. Lo que pasa es que el camino se va perturbado porque, digamos así, para desalojar a la siniestra política de
Macri, hubo que hacer un frente. Y el Frente Nacional implica compromisos, implica distintas ópticas, y entonces eso debilita las medidas que debían tomarse si continuamos con la política que llevó adelante Perón y que llevó adelante Kirchner. Entonces esto se ve dificultado a veces porque hay funcionarios que no responden a una concepción auténticamente antiimperialista y antioligárquica, sino que tienen sus compromisos y entonces debilitan ese accionar. Esto es lo que explica que hasta ahora se haya podido ver ciertas debilidades del gobierno, como en el caso de Vicentín, por ejemplo, que debió ser expropiado directamente. Y otras medidas que quedaron en cierto sentido a mitad de camino. Pero pienso que esta presencia del pueblo, que significa el recupero de las calles, y significa además la presencia multitudinaria que augura un triunfo para el 14 de noviembre, puede alentar la puesta en marcha de medidas que hasta ahora quedaron algo dificultadas o a mitad de camino. Bueno, parece ser la presencia del pueblo en la calle el que pueda dar a torcer un poco o terciar ahí en esta disputa, ¿no es cierto? Quería consultarte cuál, digamos, algunos elementos, vos has escrito muchísimo sobre el 17 de octubre, ¿cuáles te parecen a vos que son los elementos centrales de esa gesta que permitió transformar de alguna manera la realidad de los argentinos, ¿no? Y cuál es la impronta que deja, ¿no? Bueno, se configuraron varias cosas, ¿no es cierto? Por un lado había una influencia muy importante de la gente de Forja, con Scarabrini y con Jauretche, que tenía muy claro la necesidad de romper los lazos de sujeción con respecto a Inglaterra. Por otro lado, se dio un sector del ejército que entendía la necesidad de la industrialización, y esas circunstancias favorecieron que el pueblo encontrara el hombre que estaba dispuesta a tener la audacia suficiente para hacer lo que hoy parecen imposibles: nacionalización del comercio exterior, nacionalización de los depósitos bancarios, y una serie de medidas populares, como son los convenios colectivos de trabajo, una serie de leyes sociales. Todo esto que a veces hoy parece tan difícil o tan audaz de llevarlo a cabo, ¿no? La situación internacional también favorecía en ese momento. Y bueno, tuvimos un periodo importante de 10 años y recuperamos después con la presencia de Néstor y Cristina 12 años también, donde el pueblo pudo vivir en lo que algunos llaman en estado de bienestar. Yo le llamo proceso de liberación nacional con justicia social, que debe someter los privilegios de la oligarquía, de los sectores de los grupos concentrados, que son muy poderosos y tienen ataduras internacionales, que es la que complican el panorama, ¿no es cierto? Aquí además hay un endeudamiento poderosísimo, mientras Perón pudo no ingresar al Fondo Monetario, tomar una actitud casi única en el mundo, no ingresar al Fondo Monetario, ahora nos encontramos con que tenemos una deuda muy importante, impagable, pero que nos complica tremendamente los próximos años. 19.000 millones de dólares 2 o 3 años seguidos, que significa una estabilización.
Norberto, bueno, la verdad que un gusto como siempre la conversación contigo. Te agradecemos como siempre aquí en el programa de la CONADU que estés presente y bueno, siempre tenés las puertas y los micrófonos abiertos de nuestro programa para que sigamos conversando. Te Yo agradecemos aprovecho mucho, Pablo Macía y quien te para habla. felicitarlos porque el mundo del periodismo y de la noticia está muy degradado por la entrega de muchos periodistas y la concentración en poderosos sectores que juegan contra el pueblo y confunden y crean una mentalidad liberal, incluso de derecha. Y ustedes son en ese sentido uno de los pocos bocanadas de oxígeno que nos permite marchar y mantener la esperanza. Así que muchas gracias. Gracias a usted, Norberto. Un abrazo. Chao. Bueno, Pablo, qué lujo, ¿eh? Un genio. Un lujo que nos damos aquí en Universidades por Todos Lados, por radiocaput.com, el señor Norberto Galazo. Hacemos una pausa, escuchamos un poco de música y volvemos. Dale. Bueno, retomamos este segundo bloque y vamos a recordarle, Pablo, a la gente cuáles son nuestras vías de comunicación. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, ubicándonos en Facebook como CONADU y en Instagram o en Twitter como @prensaconadu, y nos pueden dejar mensajes al WhatsApp escritos o de audio al 11 70 27 75 43. Le vamos a dar la bienvenida al compañero Héctor Recalde. Héctor, nuevamente, gracias por atendernos aquí en el programa de CONADU. Como siempre, es un gusto. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por llamar. Estaba escuchando la música antes de que habláramos, era el tango Gira Gira. Gira Gira. Medio tango, medio rock and roll con Ciro y los Piojos, pero bueno. No, me encanta, a mí me encanta. Digo que la letra, creo que Discépolo, ¿no? Sí. Es contradictoria con el 17 de octubre del 45 que festejamos en la plaza ayer, ¿no? Tal cual, Héctor. A eso queríamos ir un poquito, ¿no? En primer lugar, porque sí, el 17 de octubre fue el hecho histórico del siglo XX, ¿no? Sí. Y muchas veces es muy, muy caro al campo popular, al peronismo, a todos los que luchamos por la justicia social, ¿no? Pero por otro lado tenemos otra parte de la población que por ahí influida por los medios de comunicación, por la cultura, los dispositivos culturales imperialistas, muchas veces, ¿no? Nos dicen que por el peronismo hay pobreza, desocupación, y decíamos recién con Virginia, por ejemplo, la semana pasada fue el aniversario de Antonio Berni, y el cuadro de desocupación tan famoso que él hace es de 1934, es previo al peronismo, ¿no? Y el tango Gira Gira de Discépolo, cuando describe todas esas cosas, es de la década infame, ¿no? Claro, claro. Pero entonces ahí está la gran transformación también del peronismo. Digamos, no sé si coincidís con... Sí, con no, esto. coincido totalmente. Tal es así que uno de mis libros se llama La tercera década infame. Claro. Digamos, la primera era del 30, la segunda la dictadura cívico-militar, y en mi lectura la tercera el menemismo. Claro. Pero bueno, más allá de esa caracterización, creo que el 17 de octubre hubo un cambio. Es una frase trillada tal vez, pero representa mucho la vida, una revolución en paz. Y la revolución en el término social implica un cambio de estructuras, un cambio de pautas culturales, y esto me parece que lo pasó a partir del 17 de octubre de 1945. La verdad, yo siempre me confieso que soy republicano, democrático, peronista y feminista.
y digo en broma que hizo un máster en peronismo que lo condujo el general Perón. Porque como raro privilegio, yo estuve 4 días con Perón a mediados de la década del 60, pero en reuniones de trabajo. No en su domicilio, sino en las oficinas de Jorge Antonio, allá en Madrid, que había una interna del peronismo, de Corbalán Anclares, que era para nosotros el peronismo, y lo que se llamó el neoperonismo, ¿se acuerdan de Bandor? Bandor, sí, claro. Que era tenía que ser digamos, la contracara del peronismo. Del peronismo, claro. Pero el peronismo sin Perón. Claro. Eso de disfrutar el regreso de Perón en 1974, por ejemplo. Qué bárbaro, qué linda historia. Y el cambio de estructura fue manifiesto. La transferencia de recursos que hubo de un sector de la sociedad hacia los laburantes fue significativo. Pero además, el cambio en la participación política del movimiento obrero, que por supuesto existía, uno no va a renegar ni de los anarquistas, ni de los socialistas, ni de los comunistas. Uno puede recordar a Alfredo Palacios, lo que sea, pero la transformación de fondo fue a partir de 1945, ni hablar de los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero de eso que se consagraron no solamente en las normas, sino en la práctica. Tal cual, Héctor, eso te queríamos consultar, ¿no? Porque, bueno, muchas veces, ¿no? Digo, el movimiento obrero tiene una tradición anterior al peronismo, pero es con el peronismo que adquiere su dignidad y su participación política tan trascendental dentro de lo que es la política nacional. Logran que se les reconozca la dignidad. Hoy hablaríamos de los derechos humanos sociales, que fue lo que se recuperó con esa lucha, ¿no? Tal cual. Y la verdad es que sin recursos, sin nada, porque toda la movilización que se produjo tratando de rescatar al líder se hizo a pulmón, ¿eh? Totalmente espontánea. Bueno, el sábado las compañeras hicieron un acto en Berisso, ¿no? Que reivindicaban como el kilómetro cero del peronismo, ¿no? Digo, porque desde ahí también se movilizó. Una gesta impresionante, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé si opinás lo mismo. Por ejemplo. Claro. Que fue a nado, o sea, hay mucho. Sí. Claro. Entonces, por un lado esa gesta, pero por otro lado, no sé si coincidís, pero esa dignidad, digamos, que se fue generando hacia los trabajadores, produjo algo que me parece que, digo, es que hay que reivindicar, que es que el peronismo generó quizás la mayor clase media del país, ¿no? Y sin embargo, muchas veces desde los medios y desde distintos lugares nos quieren hacer creer que la clase media tiene que estar en contra de los trabajadores o del movimiento obrero organizado o de esta idea nacional y popular, ¿no? ¿Cómo ves eso un poco? Sí, pero están negando lo que fue el acceso social. Claro. La clase media tiene su origen en los laburantes. No es la clase alta que tiene una regresión y es clase media, porque cuando regresan económicamente les queda la cultura de la clase alta, ¿eh? Claro. Aunque no tengan, como dice el tango, donde hay un mango, viejo Gómez, ¿no? Claro. Pero más allá, bueno, dice, hablando de Discépolo, Discépolo decía que el peronismo es un tango triste que se baila. Pero digamos, el escepticismo de Discépolo también tenía su respuesta específicamente a los gorilas, como lo llamaban en esta época, cuando hacía este personaje en la radio que era Mordisquito. Claro, tal cual. Que le mostraba la contradicción, ¿no?
Claro. ¿Quién te ha visto y quién te ve, no? Sí. Bueno, ahora puede ser, también, digamos, es muy pertinente para la actualidad. Quería cambiar un poco digamos, No, cambiemos ámbito. no, Cambiemos no. No, digo, cambiar un poco busquemos de ir del pasado. Otro tema. Claro, Busquemos un sinónimo, Pablo. Exactamente, hacer una transición del pasado a lo que viene para adelante. Digo, ¿qué te parece, cuáles serían algunas acciones, digamos, de los desafíos que tiene el gobierno ahora, nuestro proyecto? Porque están surgiendo, hasta el Papa dice, ¿no? Estaba escuchando que... La reducción de la jornada, dijo el Papa. Claro, reducción de la jornada de trabajo. Exactamente. El laberinto se sale por arriba. Claro. Mira, yo no quiero ser autorreferencial, pero la primera vez que planteé la necesidad de reducir la jornada fue en 1993, hace muchos años. ¿Y sabes por qué? Porque no solamente en beneficio del trabajador, hasta en beneficio de la economía, por aquello de, para mostrar mi pluralidad política. Ya citaba Juan Carlos Pugliese, decía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Bueno, yo les puedo hablar con el corazón y con el bolsillo. Está probado científicamente que la reducción de la jornada produce dos efectos. Aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Más allá de los accidentes de trabajo, no acudo a la sensibilidad empresaria, sino que si hay menos accidentes, se baja el costo laboral, ¿no? O sea, estas son propuestas. Tenemos que salir hacia adelante y me parece que es imperioso porque podemos comunicar algo a través de medios como ustedes o algún otro medio. Mostremos al pueblo argentino que hay esperanza de futuro, que podemos salir mejorando. Por ejemplo, si la Constitución ordena que los trabajadores participen en la ganancia de las empresas, ¿por qué no remamos en esta dirección para ver si de una vez por todas se consagra esa participación? Claro. Y la reducción de la jornada tiene que ver también con la familia argentina. Mira, los italianos en el siglo XIX hablaban de las 3-8, ¿no? Las 3-8, o sea, 8 horas de trabajo, 8 de esparcimiento y 8 de descanso. Descanso, claro. Bueno, ya que viejo esto. Hoy tenemos que pegar por las 7 horas. Mira, yo hice un ensayo aritmético. Si los 6,5 millones de hombres y mujeres que trabajan en la actividad privada dejaran de trabajar solo 1 hora, estaríamos repartiendo empleo entre 900.000 personas que no lo tienen. Y hay otra cosa que agregar. Hoy Cristina hablaba algo de eso. No miren al derecho laboral como el que impide, el derecho de trabajar no impide el crecimiento de la economía. Son las políticas económicas. Y ahí Bill Clinton decía algo así, decía, es la economía, estúpido decía Clinton. Sí. Yo digo la tomé a punto porque mi mamá me dijo que no diga malas palabras. Tal cual. Pero por eso te digo, hay que sembrar esperanza, porque es posible además, y depende de todos nosotros que lo hagamos. Tal cual. Así yo creo que un pastor evangélico además últimamente. Estoy pregonando la unidad, la amistad, dejarlos en cono de helado. Estoy dispuesto a tragarme sapitos, no cocodrilos, pero sapitos. Claro. Pero salí muy contento de la movilización del 17 de octubre. Eso te insufla energía, optimismo, ánimo. Por fin, además, para nosotros esta pandemia es antiperonista, porque no podíamos salir a las calles, de nuestros barrios, las ciudades, no podíamos abrazarnos con las compañeras. Pero no sabés los abrazos que me di el 17 de octubre. Tal cual, todos esperábamos eso, ¿no? El año pasado lo tuvimos que hacer virtual y colapsó todo. Este año ya empezamos a salir y eso es alentador, no te cuento el año que viene, acá. Porque ya está consolidado que le ganamos también al coronavirus. Ya le ganamos la pandemia de Macrista, ahora le ganamos a la pandemia del coronavirus y estamos hechos.
Tal cual, tal cual. Y un poco la enseñanza también de la pandemia fue que el Estado fue el que tuvo que estar ahí en la primera línea para, hay que aplaudir para a Alberto combatirlo, ¿no? Porque si hicieron una cosa prematura, instalaron las defensas, pero muy muy anticipadamente, si no las consecuencias han sido peores, ¿no? Fíjate Bolsonaro. Claro. O sea que, digamos, bueno, Alberto y Cristina la pegaron. Sí, el Estado y la solidaridad del pueblo, ¿no? Porque yo recuerdo los primeros momentos, sí. Los comedores, ¿no? Cómo se reconvirtieron para llevarles la comida, los comedores escolares, digo, ¿no? Sí, los distintos lugares. Bueno, la solidaridad es un vínculo natural entre la clase obrera. Claro. Y en el peronismo la solidaridad es fundamental. Entonces, tal cual, nadie se realiza en un país donde los demás claro. Tal cual, donde los demás también no progresan, ¿no? Y fíjate vos que Perón planteaba el equilibrio ecológico, pero ¿sabés cuántos años hace? Claro. Y tiene que ver con el postulado actual de la sociedad. Es brillante. No, es brillante la mirada estratégica de Perón en un montón de aspectos, ¿no? La integración regional, por ejemplo, ¿no? Pero por eso digo que hace, no sé, 70 años que hablara del equilibrio ecológico, simplemente un estadista. Sí, como otras concepciones que tenía él. Además del carisma que tenía, ¿eh? Yo te digo que después de esos encuentros, yo llegué como un peronista racional y me fui además como un peronista emocional. Además era muy afectuoso. Te cuento una anécdota. Estábamos en invierno, era noviembre, diciembre, en España, así. Y al salir tenía un lindo, sobre todo de piel de camello, y yo lo voy a ayudar a ponérselo de puro alcahuete, ¿no? Me mira, me guiña el ojo y me dice, la verdad, en la lucha entre el hombre y el sobre todo, siempre ganó el sobre todo. Qué grande, es cierto. Por eso. Además, habla de la humanidad, pero la simpatía. Tal cual, tal cual. Qué habilidad para reflejar los momentos cotidianos también, ¿no? Claro, la diaria, sí. O sea, un estadista que tiene raíces en la realidad cotidiana. Tal cual. La verdad que es hermoso poder escucharte, Héctor, y poder reflexionar estas cosas y reivindicar, ¿no? el peronismo y a la figura de Perón y el movimiento popular que bueno, tenemos que seguir difundiendo para los que ya lo conocemos, lo queremos y es parte de nuestra identidad, pero también para aquellos ciudadanos que todavía por ahí piensan en la salida individual, ¿no? Y estas cuestiones, ¿no? Creo que va por ese lado, ¿no? A mí me sigue asombrando que nuestra juventud reivindique el peronismo como si lo hubiera vivido. Claro. Bueno, tuvimos a Néstor y Cristina, que fue algo parecido, digamos, ¿no? Mira, yo tengo entre los que no están en la Argentina, por supuesto, ¿no? El PEN. Perón, Evita, Néstor. Claro. Y bueno, y hoy tenemos a Cristina. Claro. Yo, la verdad, tengo un enorme reconocimiento a Cristina, admiración, etcétera, etcétera. Tengo un cuadro, ya me dedicó el libro de Cristina. Lo estoy mirando ahora, pero no voy a decir lo que dice. Sería demasiado. Te lo quedas para vos, para tu intimidad. Te lo quedas para vos, para tu intimidad. Sí. Muy intimidad lo tengo en un cuadro puesto en una pared, pero bueno, muy íntimo no es. Pero bueno,
Lo miro y me inspiro. La verdad que, como siempre, No, también un gusto charlar contigo. Hace minutos estábamos charlando con Norberto Galazo y ahora con No, vos. ¿en serio? La verdad, tuvimos un programa de lujo, No, pero no le digo a la suela de los zapatos. Norberto es un gran amigo mío, ¿eh? Claro, Sí, por supuesto. Así que no, lo voy a pero llamar ahora. tuvimos un programa de lujo. Me Y no primereaste, sé si nos estuviste vos llegan ni a la antes que suela yo. de los zapatos. Vamos a ver. Bueno. Héctor, muchísimas gracias por esta No, comunicación con muchísimas gracias a nosotros, ustedes, como siempre. Un abrazo Gracias, fuerte, Héctor. fraterno y peronista, y feminista. Bueno, Ahí vamos. adiós. Así es. Bueno, Héctor Recalde, la verdad que uno se quedaría escuchando, Pablo, estas anécdotas horas y horas, pero bueno, la Un genio. tiene sus tiempos también, ¿no? Lástima eso, que ya se nos termina el programa, si no seguíamos con él, con Norberto, un programa hermoso porque nos permite eso, ¿no? No solo recordar, sino reflexionar y pensar para adelante, como con Héctor nos planteó, ¿no? Algunos desafíos también para adelante. De eso se trata. Una breve pausa y venimos para cerrar, dale. Bueno, esta voz dulcísima de Teresa Parodi para cerrar el programa con Pablo Macía. Ella es de octubre, que no podemos terminar de escucharlo porque se nos van los minutos. Y antes de irnos, queremos comunicarles a todos los oyentes aquí con Pablo Macía que hay novedades sobre Santiago Maldonado, actividades que tienen que ver con los derechos humanos y la causa debido a la falta de respuesta de la Corte Suprema al pedido de la familia que hizo, como estoy diciendo, la familia de Santiago Maldonado, para que resuelva y designe un nuevo juez que realice una investigación sin descartar la figura de desaparición forzada, una figura fundamental para que se lleve adelante esta causa. Se va a realizar una marcha, una convocatoria este jueves 21 de octubre en tribunales, para que por favor se tenga en cuenta esta designación de este nuevo juez, que no descarte por favor la nueva figura de desaparición forzada de personas. Pablo. Sí, tal cual, un pedido no solo de la familia, sino de todos los organismos de derechos humanos y del campo popular, porque, Santiago Maldonado, como todos sabemos, lamentablemente apareció fallecido, pero la causa de desaparición forzada estuvo como 2 meses, casi 3 meses, sin encontrarse y sin saberse bien cuál fue la causal de su fallecimiento, la complicidad de la gendarmería, del gobierno anterior. Es importantísimo que se sepa la verdad, y es eso lo que la familia y todos queremos, para ver cuáles fueron los responsables de una muerte que no tendría que haber sucedido y que sucedió a causa de una represión que no se tendría que haber dado. Así que vamos a estar todos ahí movilizados, acompañando a la familia para que se pueda saber la verdad y se pueda juzgar a los responsables. Así es, levantamos esta bandera, por supuesto, como siempre, desde el programa de la CONADU, Universidades por Todos Lados, y vamos a estar informando sobre cómo sigue la causa. Nos vamos, Pablo. Hasta la semana que viene. Queremos agradecer a la gente que estuvo del otro lado, Luis Javier en la operación técnica, en la producción general Elizabeth Vega Grón, directora de prensa y comunicación de CONADU, y Javier Moscoso como parte del equipo de prensa. Las gracias también van para Gabriela de Michelis en la producción de este programa. Pablo Macía, secretario de prensa y comunicación de CONADU, y quien les habla, Virginia Ozán. Fue un programa de lujo. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que la pasen muy bien. Chau.